se necesita tener fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que la fe no tiene que ver con tu cabeza, la fe tiene que ver con tu corazón. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Quiere recibir más fe? Oiga la palabra, escuche la palabra, atesore la palabra, confiese la palabra, crea la palabra de Dios y su cuerpo recibirá sanidad. Lucas 18:27, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que si el médico te dijo, usted ya no tiene remedio, la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y recibirás tu milagro, sanidad, vida en Cristo Jesús. San Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Él es la vida, va a llenar tu cuerpo de vida cuando le recibas en tu corazón, cuando le creas a la palabra, cuando lo aceptes y verás la gloria de Dios. Estamos hablando del Evangelio de la sanidad divina. Ahora vamos a hablar del punto número 4, el evangelio de la bendición de Dios. Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Jesús, el Señor Jesús, cuando se manifestó aquí en México a la edad, la mayoría de edad es a los 18 años. En Estados Unidos para ser mayor de edad es a los 21. Pero en Israel la mayoría de edad era a los 30 años. Así que el Señor fue manifiesto a la edad de 30 años para ser bautizado por su primo Juan el Bautista. Cuando fue bautizado, la Biblia dice que se abrió los cielos y la voz de Dios le dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo tanta felicidad, tanta complacencia. El Espíritu Santo vino sobre él y desde ahí arrancó su ministerio. Los fariseos, los saduceos predicaban de la letra de la ley, pero Jesús hablaba del espíritu de la ley, del espíritu de la palabra, que es el espíritu de la bendición de Dios. Por eso Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que hay quienes sostienen que el cristianismo debe de ser una vida pobre, una vida precaria, porque así nos enseñaron nuestros abuelos, ¿verdad? Para entrar al cielo hay que ser pobre, tienes que sufrir, tienes que hacer esto, pero la Biblia no dice eso. Dice que Jesucristo pagó el precio para darnos una vida nueva. Por eso dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. La voluntad de Dios en el cielo quiere hacerla también aquí en la tierra. En el cielo no hay maldición. En la tierra dice el Señor que no quiere que haya maldición en aquellos que le aceptan. En el cielo no hay enfermedad. El Señor quiere que sus hijos no vivan todos los días en enfermedad. Claro, hay veces que se enferma uno, pero no para siempre. La voluntad de Dios es que se haga aquí en la tierra como en el cielo. Podemos vivir aquí en la tierra como si estuviéramos viviendo en el cielo. ¿Por qué? Por el poder de la bendición de Dios. Segunda carta de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El Señor nos ha enriquecido con esa preciosa vida que dio, esa sangre preciosa que derramó. Él prefirió pagar el precio para salvarte de la condenación eterna. Él prefirió tomar tu lugar para darte el lugar que Él tiene. Y juntamente con Cristo Jesús, dice Efesios capítulo 1, hemos sido sentados en lugares celestiales. Déjame decirte que ningún ángel en toda la historia se ha sentado con Dios. La Biblia dice en Salmos capítulo 8, el rey David, inspirado por el Espíritu de Dios, escribe y dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo has coronado de gloria y de honra. Lo hiciste señorear o gobernar sobre las obras de tus manos. ¿Se da cuenta? El hombre, el ser humano, está en una postura espiritual de bendición de Dios. Salmos 8 lo dice, lo has coronado de gloria y de honra. Así que tenemos un gran privilegio y usted no tiene que conformarse con vivir bajo maldición. Usted está viviendo bajo un nuevo pacto, bajo el pacto de la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál ley? La ley sacrificial, porque a causa del pecado los judíos sacrificaban ovejitas, sacrificaban toros, sacrificaban
sacrificaban machos cabríos, así que era una maldición matar los animalitos inocentes. Así que Jesús nos liberó de la ley sacrificial, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, el Espíritu de Dios. Así que Cristo nos redimió de la maldición de la ley sacrificial, porque la palabra de Dios toda se tiene que cumplir, ni una jota ni una tilde pasará sin que esta palabra se cumpla, lo dijo el Señor Jesús. Así que Él nos liberó de la ley sacrificial, para que ya no se maten más animalitos, para que ya no se maten más ovejas, más machos cabríos, más toros, sino que Jesús, el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios, fue sacrificado para que tú y yo seamos libres de la maldición de la ley sacrificial y vivamos bajo la ley del nuevo pacto en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Dice la Biblia de que el Señor puso a Adán y Eva en el jardín del Edén. Ese es el inicio de la bendición de Dios. El Señor bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Una de las cosas que hemos aprendido de los hijos de Noé es que uno de los hijos de Noé llevó la bendición de Dios al continente africano. Otro de los hijos de Noé llevó la bendición de Dios al continente asiático. Y otro de los hijos de Noé llevó la bendición de Dios al continente europeo, pero por alguna razón la bendición se perdió. Entonces Dios levanta a otro hombre llamado Abraham y le dice en Génesis capítulo 12 versículo 2, dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y así Dios consecutivamente levanta hombres y mujeres. Génesis 24:1 dice la escritura: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Es el poder de la bendición de Dios. Isaac, el hijo de Abraham, también fue bendecido. Génesis capítulo 26 versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Cuando tú tienes la bendición de Dios, el diablo va a levantar gente que te tenga envidia. No te preocupes, es normal. Eclesiastés dice la palabra de Dios que el éxito despierta envidias. Tú serás bendecido, la gente mirará en ti algo diferente, dirá: esa persona que va ahí tiene la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios, dice Proverbios 10:22, es la que te enriquece y no añade tristeza con ella. Así que no podemos esconder la bendición de Dios. Si Dios te quiere bendecir con un terreno, recíbelo. Si Dios te quiere bendecir con una casa, recíbela. Si Dios te quiere bendecir con un ministerio, recíbelo. Si Dios te quiere bendecir con un matrimonio, recíbelo. Hijos, negocios, todo lo que Dios quiera darte, recíbelo. Porque es la bendición de Jehová la que te enriquece y no añade tristeza con ella. Pero claro, no pongas la mirada en las cosas de este mundo. Puedes disfrutarla, pero no ames las cosas de este mundo. Amemos más la presencia de Dios. Estamos hablando del evangelio quíntuple. Llevamos el punto número 4, el evangelio de la bendición de Dios. Vamos a ir más rápido. Génesis capítulo 30 versículo 43. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Jacob fue bendecido por la palabra. Cuando Jacob salió, cuando Isaac le puso la mano en la cabeza y lo bendijo, pensando Isaac que era Esaú, Jacob lo único que sacó de su casa era nada más un palo y la poca ropa que llevaba, y se fue. Pero él, dentro de su espíritu, llevaba la bendición de Dios. Y después, dice la escritura, y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Jacob luchó con el ángel por una bendición, ¿se acuerda? Así que Jacob sabía el poder de la bendición de Dios. Así que el evangelio de Jesucristo lo que hace, no solamente te regenera, no solamente te llena de su presencia, no solamente te sana, sino que también trae promesas de bendición para tu vida. Así que recibe el evangelio de Jesucristo. Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios no está peleado con lo material. Si Dios, hay gente que dice: no, es que no sé, este hombre tiene carro, esta mujer tiene carro, tiene casa, tiene ropa nueva, ¿qué estará haciendo? Dios no está peleado con bendecirte, con que seas próspero. Al contrario, la palabra de Dios aprueba que seas próspero en todo, pero es importante que pongas tu mirada en las cosas de arriba. Disfrute las cosas de esta tierra sin
creerse más que los demás, porque es la bendición de Dios la que te va a dar humildad. Así que Job fue doblemente bendecido después que pasó la prueba. Punto número 5, para cerrar con broche de oro esta enseñanza, estamos hablando del evangelio quíntuple. Punto número 5, el evangelio de la segunda venida de Cristo. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, cheque la actitud del apóstol, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, cheque la actitud del apóstol, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe la carta a la iglesia de Tesalonicenses, pero su actitud era nosotros que vivimos, nosotros que hayamos quedado. ¿Sabe por qué? Porque él decía, si hoy viene el Señor, estoy preparado. Si mañana viene el Señor, estoy preparado. Por eso escribe, nosotros los que vivimos. Su actitud era de esperar al Maestro. Gloria a Dios. La verdad es que el Señor Jesucristo dijo que iba a venir y vino. Él dijo que iba a morir y murió. Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Ahora dice que Él volverá otra vez, pero ya no como cordero, sino que vendrá por su iglesia que le ama en verdad. Amén. Así que lo que Él dice lo cumple. Nuestro Señor Jesucristo vendrá por su iglesia que le ama en verdad. Estemos preparados, amén. Estemos preparados, estemos velando, estemos meditando en la palabra, estemos congregándonos, estemos sirviendo a Dios. Hay muchos componentes. Vivamos en santidad, nos apartemos del pecado, practiquemos la oración, el ayuno, la palabra, tengamos comunión los unos con los otros, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Así que espero que esta palabra llamada el evangelio quíntuple haya bendecido tu vida, ya que vamos a recapitular. Son 5 puntos muy importantes. Número 1, el evangelio de la regeneración. Número 2, el evangelio de la llenura del Espíritu Santo. Número 3, el evangelio de la sanidad divina. Número 4, el evangelio de la bendición de Dios. Y número 5, el evangelio de la segunda venida de Jesucristo. Espero que el Señor haya bendecido tu vida con esta palabra que es del Espíritu Santo, que me inspiró y ha utilizado este vaso de barro, y que la palabra de Dios transforme tu vida para siempre. Te bendigo, mi nombre es Jonathan Rodríguez, soy un evangelista de la Iglesia Apostólica, y espero que estas palabras, estas buenas nuevas, sean de grande edificación para tu vida. Bendiciones en el nombre de Jesucristo. Bendiciones, mis amados hermanos.